Gracia y paz, mis queridos hermanos, que el Todopoderoso esté sobre sus vidas, que la sangre preciosa de Cristo los cubra y los libre de todo mal. Y bueno, sigamos adelante en esta lucha. Y hoy hay un mensaje especial de parte de Dios. Recordemos que toda la palabra es inspirada por Dios, pero también la revelación es el Espíritu Santo el que da la interpretación de manera correcta, de manera explícita, sencilla, que podamos entender el propósito de Dios. Y hoy Dios quiere hablarnos y enseñarnos la importancia de perseverar. ¿Qué es perseverar? Es insistir, es insistir, es insistir en nuestra fe primeramente, en creer que en sus promesas. Pero sobre todo Dios, y a través del Evangelio de Lucas capítulo 18, Jesús habla de una parábola que es la parábola de la viuda y el juez injusto. Y es donde nos habla allí de la importancia de la oración, de perseverar. ¿Por qué hay que perseverar? Porque Dios va a hacer justicia. Vivimos en un mundo de injusticia. Vivimos en un mundo de hombres y mujeres implacables. Vivimos en un mundo de perversión, de codicia, de amor al dinero, pero sobre todo donde se desconoce la falta de fe, que situaciones difíciles nos deben llevar a perseverar en la oración, a perseverar en la palabra de Dios, a perseverar porque Él va a hacer justicia. Hay que esperar, sí, no es fácil, pero aquí en Lucas 18 vamos a ver cómo Dios nos enseña esa importancia y cómo debilitamos toda fuerza del maligno a través de la oración perseverante. Y vamos allí al Evangelio de Lucas, capítulo 18. Y este Evangelio en el capítulo 1 comienza diciendo lo siguiente, versículo 1, perdón, de Lucas 18. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos aquí en esta parábola. Lo primero que Jesús empieza a referir es la necesidad, es necesario. O sea, la oración no es una opción. La oración no es cuando lo necesite, es algo que usted necesita como creyente, como persona que ha recibido a Jesús en su corazón. Si no lo ha recibido, pues es una oración, comienza con una oración. Entonces, nuestra vida de cristianos verdaderos, verdaderos creyentes, que el verdadero creyente, el verdadero cristiano, es aquel que comienza una vida de oración, una necesidad ahí en su corazón. Así como todos los días usted tiene la necesidad de alimentos, ¿verdad? Entonces todos los días toma su alimento porque es el momento en que usted deje de consumir alimentos, pues su cuerpo va a empezar a ¿qué? A fallar, a debilitarse y probablemente muera si deja de consumir alimentos. Lo mismo sucede en la vida de un creyente, hermano. Si usted no ora, usted está muerto espiritualmente. Por eso aquí Jesús es claro, dice, la necesidad de orar, ¿cuándo? Siempre. Y es eso, y es entender y no desmayar. Entonces, vamos a entender allí que a veces es las interpretaciones y no tener en cuenta el contexto. Y aquí Jesús lo que está diciendo no es que vamos a estar las 24 horas de rodillas,
Lo que está diciendo es que debemos tener un espíritu de oración constante y permanente en el cual estamos en esa comunión con el Espíritu Santo, en esa relación, porque es que nosotros debemos entender una cosa. Nosotros no somos una religión. Para el mundo somos una religión. Pero espiritualmente el diablo sabe quién tiene una relación con Dios y quién tiene una religión. ¿Religión qué es? Religiosamente vos. Una persona que no tiene un devocional, tal vez ora. Pero no se trata de una oración, una retahíla. Recordemos que Jesús dijo que por vuestras repeticiones vanas no vamos a ser escuchados. Tampoco se trata de sesiones largas y tediosas, de espacios de oración. No, de ninguna manera. Lo que se está tratando, lo que Dios aquí, Jesús está hablando, es esa oración dirigida por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, allí en el libro de Romanos, dice, no sabemos orar. Pero el Espíritu que mora en vosotros, Él sabe orar. Por eso es bien importante tener una relación con el Espíritu Santo. Cada día, ¿cómo está mi relación con el Espíritu Santo? Porque es la persona que me va a guiar en esa oración. Y esa oración va a llegar al trono de la gracia, donde nuestro Señor Jesucristo va a interceder, ¿cierto? Va a hacer justicia. Y comienza aquí diciendo, dice que empieza a decir de una parábola de una viuda y un juez injusto. Entonces ves allí que la viuda tipifica la iglesia, donde es perseguida, es atropellada, la verdadera iglesia, el verdadero creyente. ¿Cuántas personas no han pasado por persecuciones difíciles hoy en día en muchos países como China, Corea del Norte? En nuestra ciudad, aquí en Bogotá, Colombia, a través de la alcaldesa, ha empezado una persecución contra la iglesia, porque pues su ideología es de género, es homosexual, entonces se rechaza tajantemente. Para ella, en una de sus declaraciones dijo que la iglesia es una plaga. Pero vemos allí que es una oportunidad nosotros como iglesia no ir a empezar a luchar contra la persona, porque el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. Y ver que detrás de ella pues está Satanás y quiere hacer injusticia con la iglesia. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Oramos, ¿cierto? Y cuando oramos, la Biblia dice allí que cuando usted empieza a orar, y aquí dice que empezamos ¿a qué? A desgastar al enemigo. Es interesante aquí. ¿Por qué tengo yo esa seguridad, cierto? Porque empieza a decir ella allí y que ella insistía, haz justicia, haz justicia, haz justicia. De tal manera y dice allí que este juez injusto dice que no teme a Dios ni respeta a hombre. Bueno, este juez tipifica al diablo. No respeta a Dios ni mucho menos al hombre, ¿cierto? Porque el mayor enemigo del diablo es el hombre. Por eso lo quiere destruir y por eso lo lleva a prácticas de maldad y de corrupción, y vemos toda esta situación que estamos viendo hoy en día. Pero mire allí que dice, sin embargo, esta viuda me molesta. Hermano, tenemos que orar para molestar al diablo, que se canse. Entonces, cuando usted empieza a orar y su oración es constante, permanente, de una relación con Dios, de que se haga justicia, ¿cierto? De que sean libertados los oprimidos por el diablo, para que haya salud, para que todas estas situaciones de enfermedad se haga justicia. El diablo tiene que se cansa. El diablo se siente molesto porque la oración, lo que más le molesta al diablo es la oración. ¿Sabía usted eso? Por eso los espacios de oración en las iglesias es una señora de cuidados intensivos. Son los espacios en los que menos las personas quieren asistir. Hoy en día se crean muchos espacios de oración y muchos hasta compran oraciones que a través de pactos, ofrendas, qué sé yo, hay que dar. Jesús dijo, más bienaventurados dar que recibir, pero usted no compra oraciones.
Usted no compra respuesta a sus oraciones con dinero. El dinero es para usarlo, no para amarlo, no para comprar a Dios. Por eso el diablo sabe, cuando hay una oración sincera, ferviente, permanente, constante, es un hábito que tiene esa persona, desgasta al diablo. Por eso el diablo nos quiere desgastar a través de opresiones, a través de gobernantes que quieren callar la iglesia. Y que lo que realmente quieren callar de la iglesia no son las predicaciones, porque eso al diablo poco lo afecta. Lo que realmente afecta al diablo, aquí lo dice claramente el texto, es la oración constante, ¿cierto? Dice, versículo 5 ahí de Lucas 18, dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote. El diablo tiene que soltar. ¿Por qué? Porque se siente molesto, los demonios se sienten oprimidos, ¿cierto? Así como el diablo oprime, ¿cómo nosotros oprimimos al diablo? ¿Se ha puesto usted a pensar? Que eso es una guerra. Recordemos que es una guerra. ¿Cómo nosotros debilitamos al enemigo? Con la oración constante, permanente. Y Dios va a hacer justicia. Va a hacer justicia en su vida, con su familia, con sus hijos, en su nación, en la ciudad. Dios va a hacer justicia. Pero tenemos que orar. Por eso la arma más poderosa que tienen los cristianos es la oración. Y es cuando empezamos a orar, nos unimos en oración, nos unimos en ayuno y oración, empezamos a desgastar la obra del diablo. El diablo tiene que ceder, ¿cierto? Le agotamos la paciencia. Por eso el diablo quiere desgastarnos. Y lo primero que el enemigo quiere acabar con nosotros es la oración, porque él sabe que la oración es la manera como nosotros nos comunicamos con Dios, es como el reino de Dios viene y se establece. Por eso en el Padre Nuestro comienza diciendo, ¿cierto? Venga tu reino. Y es eso, cuando empezamos a orar, empezamos a establecer el reino de Dios y el reino de las tinieblas que tiene que hacer, ceder. ¿Por qué? Porque se desgasta. ¿Qué desgasta al enemigo? ¿Qué desgasta a los demonios? ¿Qué desgasta a los brujos, a los satanistas, a los masones, a todos estos que siguen a Satanás? La oración es lo que más los desgasta a ellos. Por eso, hermano, el diablo siempre va a poner en nosotros pesadez para orar. No es fácil orar, sobre todo en las madrugadas. Orar por las naciones no es fácil, hermano. Orar por nuestros gobernantes no es fácil, pero hay que orar por esos gobernantes. ¿Para qué? Para que el poder del diablo se desgaste. Entonces venga el reino de Dios y se haga la justicia verdadera, porque hoy vivimos en un mundo de injusticia donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo, donde la corrupción en la justicia, pero vemos que hay un Dios que hace justicia. ¿Cómo hacemos nosotros? No vamos a empezar con discursos jurídicos a través de la oración. Es como Dios hace justicia. Por eso es bien importante. Por eso dice, y dice aquí, él dice el Señor en esta palabra, dice, oí lo que dijo el juez injusto. Oiga lo que dice el diablo. Mire lo que piensa el diablo de la oración. Versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Acaso Dios no le va a hacer justicia si usted está pegado a la mano de Dios, ahí firme, constante, diciendo, Señor, haz justicia, Señor, creo en tus promesas? La paciencia es importante. No desmayar, no desmayar. Por eso él comienza, dice, la necesidad, comienza en el versículo 1, dice, la necesidad de no desmayar. Hay muchos cristianos que se dejan desgastar por el diablo. ¿Y por qué se dejan desgastar? Porque creen que Dios responde a mis oraciones de manera inmediata. Hay conceptos totalmente cuando lo que Dios en el momento, escúcheme con atención, cuando nosotros oramos y esperamos la respuesta de Dios, Dios empieza a tratar nuestra vida.
Dios empieza a cambiar nuestra vida, a transformar nuestra vida. ¿Para qué? Para que primeramente podamos tener una vida íntegra delante de Dios, una vida de renovación, de transformación. Y cuando ya Dios ha hecho el trabajo, la obra, nosotros somos esa vasija de barro en manos de un alfarero, que es Jesucristo, que empieza a formar esa vida. Y cuando ya hemos sido formados y somos esa vasija, entonces Dios va a depositar, va a traer respuesta a nuestras relaciones. Por eso, mientras esperamos la respuesta de Dios, Dios empieza a tratar nuestra vida. A veces pedimos que Dios cambie a una persona y oramos y Dios no la cambia, cuando Dios quiere cambiarme a mí, ¿cierto? Entonces es entender todos los procesos de Dios. Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios justo, pero también es un Dios que en su respuesta la trae a su tiempo, pero en ese tiempo de espera, Dios empieza a tratar mi vida, a cambiar mi vida, a transformar mi vida para hacerme como Él quiere que yo sea, para que yo realmente entienda lo más importante. Y lo que Dios quiere enseñarnos y quiere tratar en nuestra vida se llama ¿qué? Obediencia, obediencia a su palabra, perseverar, ser constante, aumentar nuestra fe. ¿Sabía usted? O sea, cuando esperamos la respuesta de Dios, ahí es donde nuestra fe está siendo probada, está siendo aumentada. Por eso es bien importante entender los propósitos de Dios, ¿cierto? Y no se tardará en responder. La respuesta de Dios está garantizada. Pero en ese hay un proceso en el cual viene la respuesta de Dios. Hay un tiempo en esa respuesta de Dios en donde Dios nos está preparando, donde Dios nos está hablando, donde Dios nos está transformando, donde Dios nos está renovando, cambiando para recibir esa respuesta de Dios, ¿sí? Es lo importante. Dios es un Dios justo. Ahí es donde entendemos la justicia. Y sobre todo que versículo 8 dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y es eso. Cuando estamos orando, estamos también pensando en la segunda venida de Cristo, porque Él va a venir dice allí en 2 de Pedro, que todos los elementos serán consumidos. Toda esta tierra que vemos, toda esta situación será cambiada y transformada, pero hallará fe, nos encontrará con esa fe ferviente, porque cada día estamos viviendo, hermano, los últimos tiempos de los últimos. O sea, la hora final. La venida de Cristo es inminente. Por ende, la maldad, dice, Jesús lo dijo, ¿cierto? En los posteriores tiempos la maldad que se multiplicará, será como en los tiempos de Noé. Imagínense, los tiempos de Noé. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? Pues solo 8 personas adoraban a Dios de miles de millones que había. Será como Sodoma y Gomorra. ¿Por qué fue destruido Sodoma y Gomorra? Por la homofobia, el rechazo hacia los extranjeros, hacia los que adoran a Dios, donde la opulencia, la riqueza, el bienestar, pero se olvidan del menesteroso, del necesitado. Vemos igual la misma situación. No ha cambiado, hermano. Por eso nosotros estamos llamados, cuando dice aquí, vendrá el Hijo del Hombre y hará fe, es multiplicar esa fe, es predicar esa fe, esa confianza, no en una religión, no en una iglesia, no en un pastor, sino en esa fe en Cristo Jesús, en la predicación que vemos. Es por eso en este tiempo es cuando más nosotros debemos predicar el Evangelio. Es el tiempo donde más hay que invertir en misiones, para que cuando venga Jesús encuentre fe, muchas personas de fe que hayan hecho esa oración de fe, iglesias orando perseverantemente, más personas se unan en esos espacios de oración. Por eso las misiones es lo que más agrada a Dios, es lo que más fe trae, es lo que nos anima, nos motiva, porque al final de cuentas cuando venga Jesús, Él va a venir ¿por quién? Por personas. Qué bueno tener un buen templo para reunirnos, pero ese no es el propósito de Dios.
Qué bueno tener muchos recursos y abundantes, pero no es para guardarlos, es para invertirlos en misiones, en misioneros, en pastores, en lugares donde hay necesidad, invertirlos en el necesitado. Eso es hallar fe. ¿Por qué? Porque cuando usted va a un lugar de esos donde la persona está necesitada, y recordemos que el Evangelio de Jesús fue a dos manos, ¿sí? Con una mano llevaba la palabra de Dios y con otra mano llevaba un pan, ¿cierto? Vemos allí cómo multiplicaba el pan, vemos cómo él siempre, cuando se reunía en las casas, compartía el pan. Era bien interesante eso. Entonces, ahí nos deja ese mensaje de cómo aumentar la fe, que cuando Él venga haya personas que crean en Jesús porque invertimos en ella, los recursos que Dios nos da para invertirlos en misiones. Ahora en este tiempo, pues, difícil, tenemos que continuar orando, que Dios haga justicia, orando para que Dios transforme vidas. La iglesia, primeramente, está llamada a ser transformada, que la iglesia realmente entienda la necesidad de predicar el evangelio, de invertir en misiones, de apoyar pastores en lugares apartados, en lugares de difícil acceso, donde la persecución hacia la iglesia es feroz y que cada día eso va a aumentar, hermanos. Eso no va a cambiar, porque vivimos en un mundo de corrupción. El hermano Andrés, un gran misionero, conocido como el contrabandista de Dios. En la década de los 70, 80, 90, este hombre, cuando existía la cortina de hierro, recordemos la Unión Soviética, un régimen comunista cerrado, este hombre en su carrito contrabandeaba Biblias, pues se le conocía como el contrabandista. Y él, alguna vez que tuve la oportunidad de estar en una conferencia con él aquí en Bogotá, Colombia, él decía: los tres grandes males de la humanidad son las 3 C: corrupción, comunismo y cocaína. Y si vemos, esos son los 3 grandes males que afectan, que la iglesia está llamada a romper esa opresión a través de la oración, hermano, porque nos está afectando. Y Dios nos ha llamado a pelear la buena batalla. Es decir, como el apóstol Pablo, he peleado la batalla. Que cada día aumente nuestra fe, hermano. Que cuando Jesús venga, por eso necesitamos aumentar nuestra fe para que el reino de Dios venga y para que las tinieblas cedan. Y es a través de la oración constante y permanente, como dice aquí. Orar siempre sin desmayar. No vamos a desmayar. Vamos a seguir orando los unos por los otros. Ore, hermano, por sus pastores. Ore por su hermano. Ore por su familia. Pero sobre todo, ore para que no desfallezca en la oración. Porque el diablo sabe que lo desgasta a Satanás y tiene que ceder en la oración. Y cuando lo desgastamos, ¿qué pasa? El reino de Dios viene. Y la fe se puede transmitir. Y la fe puede aumentar. Por eso hoy también vemos mucha incredulidad, aún dentro del mismo pueblo cristiano. Por eso, mis hermanos, yo los animo a que perseveremos. Y vamos a orar hasta desgastar al diablo. No vamos a desmayar, vamos a orar los unos por los otros y seguir adelante, porque la victoria está garantizada en Cristo Jesús, hermano. Dios les bendiga.